que no, por supuesto que era el formato que se había acordado entre los partidos, que se había votado, y para ello ya tenemos a nuestra invitada de esta noche para poder platicar un poco más qué es lo que pasó y sobre todo lo que viene, la perspectiva para el segundo y tercer debate que vamos a ver y cuáles son, cómo vamos a esperar este segundo ejercicio de contraste entre entre las candidatas y el candidato a la presidencia. Consejera, ¿cómo está? Consejera Carla Humphrey, nos da muchísimo gusto que esté con nosotros aquí, consejera del Instituto Electoral. Instituto Nacional Electoral. Instituto Nacional Electoral. Hay que decir, consejera, además, que fue el más visto, además, ¿no? Sí, ahorita que nos regale datos de la audiencia, porque la verdad es de que fue bastante vasta. Fue en mucho. Todos los formatos. Muy buenas noches, consejera, ¿cómo está? Hola, buenas noches, un gusto saludarles y gracias por este espacio. No, hombre, al contrario, que esté con nosotros, porque sabemos que hay una sesión muy importante en el INE, en el Consejo General. Entonces, pues bueno, gracias por darnos el espacio y platicar unos minutos con nosotros, Octavio. Preguntarle, consejera, básicamente esta situación que ya hacíamos el comentario previo, lo que se dio del debate, hubo una situación de, digamos, tensión a partir de lo que expusieron las candidatas y las quejas, primero de la parte técnica y después de lo del formato, ¿hubo una cierta tensión? Esa sería la primera pregunta, consejera. Bueno, creo que los debates son ciertamente ejercicios democráticos que nos permiten conocer las propuestas de las candidaturas, contrastarlas, ver los cuestionamientos entre estas posiciones, y también pues hay tres partes: el predebate, el debate y el postdebate, ¿no? En el postdebate pues claramente pues hay ciertas inercias a ver quién salió ganador o ganadora del debate, quién hizo más propuestas, menos, cuáles son las más cuestionables, etcétera. Y bueno, en este caso claramente pues hubo aciertos. La organización en el Instituto Nacional Electoral, en la sala de consejo, que hoy la volvemos a utilizar como sala de consejo, transformarla en un estudio de televisión, pues fue una labor compleja. Sin embargo, creo que el foro fue el adecuado, el que fuera por primera vez un debate presidencial en las instalaciones del Instituto Nacional Electoral, en la Casa de la Democracia, pues la verdad es que creo que es una muy buena señal del compromiso institucional, además de que es nuestra obligación organizar dos debates. Estamos organizando un tercero y creo que es una buena señal. Creo que además, pues hasta, digamos, 10 minutos antes, todo estaba corriendo muy bien, los acuerdos por consenso, en fin, y pues nadie nos imaginábamos que en efecto, pues puede suceder en cualquier programa en vivo, pues fallas técnicas, que fue lo que sucedió, una con un cronómetro que empezó a restar tiempo a una de las candidatas que no estaba en el uso de la voz, y otro que, bueno, había un tótem, una columna que tenía que concentraba los cronómetros de las candidatas y el candidato para esta bolsa de tiempo, 5 minutos. Luego la única restricción que había, que no podían hablar más de minuto y medio, entonces estaba este minuto y medio, y con colores se pasaba a verde, amarillo y rojo cuando agotaban su tiempo, y esto fue lo que no se pudo visualizar, que sin duda es un fallo importante, porque en un debate pues el tiempo es una cuestión relevante, ¿no? Totalmente. ¿Cómo haces tus propuestas? ¿En qué tiempos? Hay que medirlos, cuánto tiene todavía tu oponente, en fin. Y creo que pues nos llevamos enseñanzas, sin duda, aprendizajes, lecciones que vamos a tener que aplicar para garantizar que esto no suceda en los siguientes debates. El INE, por supuesto, está encargado de organizar elecciones, no eventos como estos, producciones de televisión. Se contrató a una casa televisora. Por supuesto hay que ver cuáles son los incumplimientos, cuáles son las responsabilidades a los que debe darse lugar por estos incumplimientos, pero pues también creo que hay una falta de comprensión de cómo debía funcionar el propio formato. Y en primer lugar diría, el formato sí se cumplió como estaba acordado, como se aprobó en Consejo General del Instituto Nacional Electoral. Las escaletas incluso marcan esto. Se cuestiona que había preguntas en los espacios de bolsa de tiempo, y creo que aquí es donde no se comprendió cuál era el espíritu de esta bolsa de tiempo, y era justamente el debate, la propuesta, el intercambio de ideas, de cuestionamientos, quizá de hacer preguntas entre las candidaturas,
de este momento de debate, porque cualquiera podía, solamente se hacía un planteamiento, una pregunta inicial, se daba el uso de la voz a la persona que había salido sorteada, pero de ahí pues cada quien podía tener el uso de la voz levantando la mano, era libre. Y creo que aquí es donde no se entendió y la moderación pues tuvo que, evidentemente, si eran 15 minutos en cada bloque, pues es decir, 45 minutos, pues tuvo que provocar que las candidatas y el candidato entraran en esta discusión, en esta confrontación, en esta propuestas de proyecto de gobierno, en cuestionar o atender alusiones que se habían hecho entre candidaturas, y creo que aquí es donde viene el papel que también aprobamos desde noviembre de una moderación activa. No queríamos cronómetros parlantes que nada más les dijeran ya a tiempo, ahora le toca el uso de la voz a tal candidato o candidata, sino que pudieran propiciar este debate, hacer preguntas personalizadas, modificar el orden de participación. Por ejemplo, si había alguna alusión directa, decirle a la persona aludida, oiga, quiere contestar esta alusión, tiene algo que decir, quiere comentar algo, en fin. Y pues claramente esto surgió cuando veíamos además que había candidaturas que gastaban o utilizaban más su tiempo que otras, y unas ya estaban en cero, otras les quedaba poco tiempo y otras tenían más de un minuto, pues es evidente que la moderación tiene que invitar a una de las candidaturas a participar, porque pues tiene que agotar esta bolsa de tiempo, porque hay que garantizar un elemento vital, que haya condiciones equitativas, y una de estas es que participen de forma equitativa. Se ha dicho que si a alguna candidata le dimos más o menos tiempo, solicité que nuestra exacto, que nuestra oficialía electoral, porque es cierto, el tema este del cronómetro que se restó el tiempo a una candidata se repuso durante el propio debate, y pues aquí habría que decir que la fe pública del Instituto Nacional Electoral ha determinado que todas las candidaturas hablaron 25 minutos, la que más habló fue la candidata Claudia Sheinbaum con 25 minutos con 27 segundos, seguida por la candidata Xóchitl Gálvez, 25 minutos con 16 segundos, y después el candidato Jorge Maínez, 25 minutos con 15 segundos. Como vemos, pues los tiempos son equitativos, y pues claramente creo que lo que tenemos que hacer, y otra lección que nos llevamos, es que tenemos que o invitar a las candidatas, que sí se invitó a un ensayo, pero como tal, pues fueron a conocer el foro, a ver las cámaras, en qué lugar se iban a sentar, cuál era su tiro de cámara, las luces, pero no tanto como a practicar en este formato de debate, y creo que vamos a necesitar pues ser mucho más claros en cómo funcionan. Este fue un formato de debate, aprobamos 3. Podrían tener algunas similitudes, pero son formatos distintos, pero sí tenemos que tener mucho mayor comunicación expresamente con las candidaturas para que conozcan estos formatos y se puedan aprovechar, porque antes había estas escaletas que se decía, candidata 1, 1 minuto, candidato 2, 3, 4, ahora la réplica, ahora otra vez, y así estaban establecidas estas escaletas. Ahora esta bolsa es libre de tiempo, conforme se vaya pidiendo la palabra pueden hablar. Y aquí depende de la estrategia que cada candidatura tenga para enfrentar cada uno de los debates, cada uno de estos segmentos, y además pues cada uno de los temas, y estas bolsas de tiempo por eso son muy importantes para escuchar las propuestas y quizá para que puedan cuestionar o controvertir algún planteamiento que hace alguna candidatura en ese momento o que ha hecho durante su campaña o cuando ha sido funcionario o funcionario público, en fin, creo que para eso sirve esa bolsa de tiempo y creo que hay que sacarle justamente más provecho. Consejera, hasta el momento, y pensando ya en el siguiente ejercicio, que pues lo tenemos ya el 28 de abril, domingo 28 de abril, misma hora, 8 de la noche, ¿se ha pensado en que en hacer alguna modificación, o en ese momento ya no se puede hacer ninguna modificación al formato porque ya está aprobado, ya está votado? Se hablaba de que, bueno, ya decíamos aquí, que fueron muchas preguntas, que no hubo posibilidad de contraste entre ellos, que fue mucho el tiempo. Eso por un lado, y también le preguntaría que nos platique qué vamos a ver el 28 de abril, porque es un formato distinto. Ahora vienen videos de ciudadanos. Entonces, un poquito que nos platique qué es lo que vamos a ver los que nos sentemos frente al televisor. Nada más recordar aquí, Octavio, 11.8 millones de personas, es correcto, ¿verdad, consejera? ¿Vieron por televisión
No, el dato debate fueron, sí, es correcto, en personas mayores de edad, de más mayores de 18 edad. años. Ok. Pero en realidad el número de personas que vieron por televisión el debate fue 13.7 millones de personas. Muchísimo. O en estas señales digitales que se transmiten por televisión, pero adicionalmente pues tenemos estas mediciones de redes sociales que, por ejemplo, pues siguen aumentando además conforme pasa el tiempo, pero el día de ayer claro. Facebook ya estaba en 8 millones o un poco más de reproducciones, en X por ahí de 600,000, en YouTube también un número importante que llega creo que cerca de los 2 millones ya en este momento, y además pues tenemos 5 distintas transmisiones, digamos la principal que tenía lengua de señas, pero había una específica de lengua de señas con interpretación para cada candidatura y para la moderación, y había 3 en lenguas indígenas, en náhuatl, en tzotzil y en maya, y estas pues tienen todas, la que menos tiene 40,000 reproducciones, y la que más tiene, la de lengua de señas, tiene arriba de 210,000, y creo que también son ejercicios importantes para pues este voto, para garantizar el voto a todas las personas y para lograr la inclusión, que es un tema muy importante para el Instituto Nacional Electoral. Sí, es el debate más visto en toda la historia de nuestro país, y esperemos que el siguiente tenga justamente supere esto. la misma, al menos la misma, y sino que superen los 2 siguientes esta medición. ¿Qué pasa con el siguiente formato? El siguiente formato, en lugar de 3 bloques, tendríamos 4 bloques. Como bien señalas, en este caso ya las preguntas no fueron recabadas en un micrositio, no fueron escritas, sino que acudimos a las 32 entidades federativas a videograbar a personas, no diría ciudadanos, porque lo ampliamos incluso a menores de edad, porque para el INE es muy importante la participación, igual que en estas preguntas escritas, digamos, eran a partir de 13 años, porque el INE tiene un compromiso con la educación cívica, con la participación ciudadana. Nos preocupa, me preocupa mucho, que el sector que menos vota es el que va de los 19 a los 29 años. Llevamos 5 procesos electorales, que es el grupo que menos vota, y por tanto es muy importante incentivarles. ¿Y cómo? Pues en estos casos, incorporándolos a participar. Tomándolos en cuenta. En el primer debate hubo preguntas de personas desde los 13 años, incluso nos comentaban en Signalab que recibieron una de una persona de 12 años que decía, no, déjenme participar y tengo 12, pero yo le quiero hacer una pregunta. Y ahora videograbamos, fuimos a plazas públicas de las 32 entidades federativas, rurales, también a comunidades indígenas, y también se acordó que fuéramos a 2 ciudades en Estados Unidos, también para incentivar el voto desde el extranjero. Fuimos a Los Ángeles y a Dallas, porque esas son las 2 entidades, las 2 ciudades en Estados Unidos en las que tenemos más credenciales de elector emitidas desde el extranjero. Así que tenemos alrededor de 340 preguntas ya videograbadas. El plazo era hasta el 13 de abril, pero ya concluimos con estas videograbaciones. Se está revisando la calidad técnica de cada uno, porque estas se proyectarán en vivo. Este segundo debate será en Estudios Churubusco, y ahí se presentarán en vivo y el candidato verán a la persona que les está haciendo la pregunta seleccionada de viva voz haciéndoles esta pregunta. ¿Y cómo se van a filtrar estas preguntas? Son 300, nos decía 300... Eran 340, 340. ¿Cómo se filtran y cuántos vamos a ver finalmente en pantalla el domingo 28? Se van a requerir, se van a filtrar primero las que pasen toda la calificación técnica para poder ser proyectadas, y que además cumplan con los criterios del Consejo General, que no sean ofensivas, que no tengan sesgos políticos, que no sean dirigidas a alguna candidatura en particular. De esas vamos a sortear 80, y daremos a la moderación estas 80 preguntas para que de estas escojan 8 para que puedan ser utilizadas en el debate siguiente, que, como dije, van a ser proyectadas para que sean contestadas por las candidaturas. Aquí lo dividiremos en 4 bloques, o como está planteado el acuerdo del Consejo General, son 4 bloques, y contará con bolsa de tiempo también, pero como son 4, pues tendrán más tiempo también las candidaturas. En lugar de 15 minutos, tendrán 20 minutos, y pues además está este espacio de las preguntas que tendrán que responder de la ciudadanía. Aquí dividimos en 4 regiones el país, no en 3 como en este primer ejercicio,
así que pues también será muy importante escuchar qué tienen que decir, y creo que además este tema de hacerlo de viva voz, de ver a la persona que está haciendo esta pregunta, pues también será muy importante para las candidaturas. Sin duda. Sin duda, consejera, preguntarle, son muchos temas: crecimiento económico, empleo, inflación, infraestructura y desarrollo, pobreza, desigualdad, cambio climático, desarrollo sustentable, y las candidatas se quejaron de justo que eran muchas preguntas. ¿No se corre el riesgo otra vez de tener un tropezón ahí y que vuelva a suceder esta circunstancia que ya se presentó? Creo que donde se quejaron más bien fue en el tema de la bolsa de tiempo, y aquí puede no haber ninguna pregunta si el debate fluye, digamos, porque van pidiendo la palabra, van cuestionándose uno a otro, van haciendo preguntas respecto de lo que va proponiendo otra candidatura, que es lo que no pasó. O pasó muy poco. Bien. Si eso pasa, digamos, y fluye, no hay ninguna pregunta. Ahí la moderación entonces va a dar el uso de la voz, en caso de que haya alusiones, dirá, oiga, quiere contestar algo por alusiones, pero como tales no serían necesarias las preguntas. Pero sitúense ustedes en este contexto, que ustedes son las personas moderadoras de un debate y nadie alza la voz, alza la mano para solicitar el uso de la voz, pues tienen que incentivar, invitar a las candidaturas a participar. Entonces creo que esto parte de que quizá no hubo una clara comprensión del formato para empezar a hacer estos planteamientos y decir, bueno, muy bien, gracias por la pregunta, yo en primer lugar voy a hacer mis planteamientos sobre el tema de salud y de educación, y si me sobra tiempo en esto, el minuto y medio, con todo gusto contestaré la pregunta que me haces, porque bueno, esa no era una pregunta de la ciudadanía, era una pregunta que expresamente hace la moderación, pero para digamos, incentivar el debate, para hacerlo dinámico, para hacer que fluyera y que no tuviéramos pausas o candidaturas que no hicieran uso total del tiempo que tenían en esta bolsa. Consejera, rapidísimo, ya para cerrar con esta sección, preguntarle nada más, esta situación de lo que se presentó, que estuvieron unos consejeros y consejeras adentro del estudio del set de televisión, generó una atención. ¿Esto no afectará al desempeño de los siguientes debates? Fue una decisión que se tomó a título personal de quienes iban a estar o no en el interior del foro. Hoy justamente también salió en la sesión de Consejo General que tuvimos. Pues, a ver, yo creo que será una cosa que tendrán que evaluar mis colegas, que pues tienen la intención de estar ahí, si con estos planteamientos se mantienen en esta determinación de estar. Yo creo que Estudios Churubusco tiene mejores condiciones para esto que las que tenía el Instituto Nacional Electoral, porque pues, la sala de consejo no era un foro de televisión, no había tanto espacio, no era fácil que pudieran estar colocados en una posición que quizá no interfirieran, no interfirieran, pero que no fuera a lo mejor incómoda para alguna candidatura. Entonces creo que en el foro podrá haber un espacio más accesible para eso. Quizá en Tlatelolco sea también más complicado porque tampoco es un foro de televisión. Entonces yo creo que pues serán ellas, estas candidaturas, pues quienes tengan que evaluar, porque así quedó el acuerdo de las consejerías, ¿no? Que a título personal cada quien decidiéramos. 7 decidimos estar afuera, yo incluso estaba en la unidad móvil porque pues tenía que ver estos detalles de el cronómetro, en fin, este tipo de cosas, pero pues 7 decidimos estar fuera, y creo que pues es un tema que pues tendrán que evaluar ellas, estas consejerías en lo particular, en lo personal. Pues muchísimas gracias por estar con nosotros y darnos detalles de lo que vamos a ver, pues el siguiente debate, que ya lo tenemos a la vuelta de la esquina, El 28 de abril. El 28 de abril, y aprovechamos aquí pues para hacer evidentemente una invitación a todos los que nos están viendo y a todo el público a que es una obligación nuestra de verdad ver el debate, ver qué nos están ofreciendo las candidatas y el candidato. Pues platicarlo con la familia, con tus amigos y con quien más confianza le tengas, Octavio, de qué estás viendo, para que decidamos mejor nuestro voto, ¿no? Definitivo, porque además y no solo es la obligación como ciudadanos, es la oportunidad que nos está ofreciendo el INE para entender, para comprender los temas y cómo los están abordando los candidatos, y creemos que además es la oportunidad en la que tienen para confrontar las ideas de cada uno de ellos. Consejero, muchísimas gracias.
Al contrario, gracias por este espacio y también les invito a seguir el segundo debate presidencial, que esperamos que tenga igual unos niveles de audiencia tan importantes como el primero, y como acaban de señalar, es el momento muy importante en que tenemos a las 3 candidaturas de frente y podemos ahí mismo contrastar sus propuestas, sus ideas, lo que están cuestionando unos y otros, y formarnos un claro panorama para decidir nuestro voto de cara al 2 de junio. Muchas gracias por este espacio. Muy bien, muchas gracias. Y aprovechar, Octavio, para invitarlos además de que después de que el debate se queden con nosotros, porque al igual que lo hicimos en el domingo pasado, vamos a tener una mesa post-debate para analizar todo lo que se dijo ahí, no solamente quién lo hizo mejor, quién ganó el debate, como decía la consejera, de pronto nos gana esto de quién ganó el debate, pero también un poco de las propuestas, ¿no? Y qué tan viables son, y qué es lo que están haciendo, qué es lo que están proponiendo, y de dónde va a salir todo esto que nos están ofreciendo. Mucho de lo que sucede en el debate, porque además es la interpretación, y también para los partidos políticos el postdebate es bien, bien importante, y lo que se dice en redes sociales, y a eso voy, y quiero remitirnos al siguiente tema, que ya tenemos también por ahí conectado, está a punto de entrar. Muchísimas gracias, despedimos a la consejera. Gracias, consejera, buenas noches. Que esté muy bien, buenas noches. Hasta luego, buenas noches. Hasta luego.